Pues muchas gracias, bienvenidos. Gracias a todos por asistir a este elenco de ponentes estupendos que tenemos en esta mesa. Una mesa en la que vamos a abordar, como ya han dicho, los aspectos clave de la creación de la industria del audio en español en nuestro país. Yo quería poner una serie de datos encima de la mesa para arrancar este debate. Como ya sabemos, es una industria que no para de crecer. Según el mapa de la industria del audio en español para el año 2024, publicado por 212, en un estudio capitaneado por Javier Zelaya, ya son 720 entidades de audio que se dedican exclusivamente al audio en español. En 2023 esta cifra era de 423 entidades. En este último año ha habido una gran ampliación. A esto hay que añadir que España es el principal país de origen de esas entidades que se dedican al audio en español, en concreto el 40%, y este estudio también revela un dato bastante interesante y es el amplísimo número de empresas y de entidades que se dedican al sector audio en español en América Latina. Hemos visto un gran auge en el último año de este tipo de entidades en América Latina. Y con un dato también muy curioso, que pongo también encima de la mesa, y es el gran aumento en el uso de la inteligencia artificial que hacen estas empresas. En concreto, y según el estudio que he citado, ese crecimiento es del 290%, que no es poca cosa. Entonces, con estos datos que casi abruman, voy a empezar a plantearos una pregunta a cada uno. Tenéis un ratito, no mucho, porque si no nos van a matar, para contestar cada uno. Y voy a empezar contigo, Ricardo, como profesional del sector y también como miembro, bueno, formas parte del comité de trabajo de la Academia del Audio. Yo quería preguntarte un poco cuál es tu visión ahora mismo del sector, tú que estás en el terreno, y también qué papel tiene esa Academia del Audio, que nos cuentes un poco en qué situación está. Muchas gracias, Ángel, que tú también eres parte de esa Academia del Audio desde el principio, pues, sabedor de cómo lo pusimos en marcha. Fue un proyecto que surgió aquí, precisamente en los Podcast Days, el año pasado. Pues no solamente surgieron oportunidades comerciales para los podcasters, sino que surgieron otro tipo de iniciativas como esta. Yo organizaba Prosodia, que era un evento de profesionales del podcast que se hacía en Málaga, y hablando con Rubén de Podcast Days, pues decidimos poner en marcha una asociación profesional del audio, pues fue un poco para intentar vertebrar todo lo que todos esos datos que has puesto tú ahí encima de la mesa, ¿no? La idea surgió aquí, nos pusimos en contacto con el Ministerio, que nos animó mucho a poner en marcha la iniciativa, y el proceso está en su última fase. En la fase final, antes de poder registrarlo, hemos avanzado mucho durante un año entero en crear unos estatutos globales para todo el mundo del audio, que incluye el audiolibro e incluye el podcast. O esa es la idea. La idea es que todos nos vertebremos dentro de un mismo espacio. Y esos estatutos, primero estuvimos trabajando en ellos 6 personas, luego 12 y finalmente 15 personas trabajando en ello. Ya han sido revisados por los abogados de medios de comunicación, de grupos, de plataformas que también se integrarán, o la idea es que se integren ahí. El proyecto tiene un espíritu agregador desde el principio. La idea es de abajo arriba, desde profesionales, pero también contando con los grandes agentes del sector, que al final son los que dinamizan también el sector. Y la estructura es de profesional. Es decir, huimos de esa asociación de amateurs, que no tiene nada malo, pero que la idea y los objetivos de esta asociación son otros, son más de profesionales, y en ese sentido tiene que tener una estructura también profesional, que tenga pues, empleados propios, que trabajen por el sector y que trabajen pues, por una serie de objetivos clave que se han marcado, que están dentro de esos estatutos, que bueno, pues, cohesión, de fomento del empleo, unos estándares de calidad y de profesionalidad. Y bueno, pues estamos en la última fase, como os decía, de creación. La semana que viene y la siguiente pues tenemos ya reuniones la última reunión con los grupos para definir ya y darles
el borrador de estatutos para que vuelva a ser revisado por sus asesorías jurídicas, que bueno, pues entiendo que son complicadas. Y ahí estamos. La verdad es que es un proyecto muy bonito en el que hemos trabajado 15 personas, algunos de los cuales he visto que están por aquí también. Viviana, Luismi, Dani, bueno, pues seguro que hay más, ahora no veo, pero bueno, es un proyecto muy chulo. Sí, fundamental, ¿no? Para el sector. Un sector que también recibe apoyo por parte de las instituciones. Quiero preguntarle a Juan, como representante del Ministerio de Cultura, ¿cómo valoras la última convocatoria de ayudas al sector de los podcasts financiada con fondos europeos? ¿Qué tal ha ido esta convocatoria con respecto a años anteriores? Y sobre todo, algo que a lo mejor interesa, creo, es si va a haber futuras convocatorias. Uh-huh. Pues sí, el Ministerio colabora con este sector, como bien has dicho, a través de una línea de ayudas financiada con los fondos Next Generation de la Unión Europea. En la primera convocatoria fueron 25 las solicitudes de proyectos de podcast y en la segunda se multiplicó por 20. Han sido unos 560, más de 500 solicitudes. Sospechamos que esto fue porque incluimos en el título la palabra podcast y entonces Quizá ayuda un se despertó más interés y tal. Pero una cosa tremenda, ¿no? El interés, la variedad de proyectos presentados y tal. Para nosotros tiene un componente positivo muy claro, que es que el sector es dinámico, hay muchísimo empuje, imaginación, y una parte negativa que es internamente a nosotros nos cuesta más digerir todas esas solicitudes, porque cuando ya los listados son de 10 páginas, pues siempre hay incidencias, es más complicado para nosotros, no tiene mucha importancia. Pero hacia afuera sí que creo que se da una cierta frustración porque llegamos a financiar del orden de 1 de cada 10 solicitudes que se presentan. Lo bueno es que el dinero que se solicita es el dinero que se concede en caso de valorarse positivamente, pero bueno, que podemos entender que hay mucha frustración porque el 90% de los proyectos terminan por no recibir ayuda. Y a la última cuestión, pues en pocas semanas estaremos publicando una nueva convocatoria en términos muy similares a las del año pasado, con alguna cuestión que luego podremos entrar a valorar o se puede consultar a mi unidad. Y nada, seguimos empeñados en seguir apoyando y colaborando con el sector. ¿Dónde puede una persona que ahora mismo nos esté escuchando, que tiene un podcast, que tiene una empresa, que tiene una asociación, dónde puede encontrar esa información o dónde puede acudir al Ministerio, a vuestra unidad? Sí. En la página web del Ministerio, área Industrias Culturales, becas, ayudas y subvenciones, ahí vienen nuestras líneas de convocatoria. La siguiente, la que entra, la que pueden presentar solicitudes, se estará publicando pues, a finales de octubre, principios de noviembre, y esperamos que el plazo de solicitudes sea entre mitad de noviembre y mitad de diciembre. El 18 de noviembre, creo, al 16 de diciembre, algo así. Eso por lo que respecta al Ministerio. Externamente nosotros también colaboramos con una empresa, la Empresa Nacional de Innovación, ENISA, que da préstamos a entidades, bueno, en este caso más está centrado en startups, con un componente más de innovación. En ese caso, digo, esa línea tiene una conversión del 50%, más o menos el 50% de las solicitudes que reciben son atendidas y ellos te acompañan al banco. Te dan unas condiciones más favorables que las del banco, son préstamos participativos, pero NISA no se mete en la dirección de la empresa, te llevas una valoración de la viabilidad económica de tu empresa y tal. Y por último, CREA SGR, es una sociedad de garantía recíproca, también con financiación del Ministerio, acompaña a las empresas, a los bancos, después de un estudio de viabilidad económica, si se considera que es un proyecto viable, pues acompaña a las empresas a los bancos, presta avales, en ocasiones incluso asumiendo el coste del aval, y eso tiene una conversión del 80%. Entonces, digamos que nosotros, subvención a fondo perdido, 1 de cada 10, en ISA, crédito blando, 1 de cada 2, y CREA SGR, avales, pues prácticamente el 80-90%. Sí, sin duda un apoyo fundamental, yo creo, para el sector, y que las instituciones estéis ahí colaborando es sin duda un trabajo muy importante. Mar, vamos contigo. Desde el punto de vista de la transformación digital, con ese dato que mencionaba al principio de ese incremento en el uso de la inteligencia artificial y de la
nuevas tecnologías en el sector. ¿Qué papel tiene la producción de audio en España? Pues es que Juan me ha dado justo un pie porque, aunque es un tema un poco tangencial, el papel de la inteligencia artificial justo con este tipo de productos, ¿no? Hay, digamos, procesos colaterales, como por ejemplo la asistencia a la gestión de unas convocatorias, que a veces se pueden ver dificultadas porque los procesos son complicados, la revisión de la documentación. Justo andábamos hablando el otro día de los casos de uso en la administración para aplicar inteligencia artificial a procesos como este que facilitarían mucho las cosas y que acelerarían la capacidad de gestionar la solicitud de ayudas, de subvenciones, la concesión de préstamos, la verificación de documentación y todo eso, ¿no? En lo que se refiere a los podcasts en concreto, cuando hablamos de inteligencia artificial, todo el mundo en general tiene sus recelos, ¿no? Que parece que puede ser una amenaza incluso a la creación, pero a la vez supone una oportunidad, ¿no? Las facilidades que dan no solo la inteligencia artificial, sino digamos lo previo que es la digitalización, ¿no? Cómo eso permite una mayor creatividad incluso y llegar a más gente también, ¿no? Entonces, yo creo que el impacto que tiene primero la digitalización y luego la inteligencia artificial en la creación de este tipo de productos y en el apoyo a los creadores es algo que se va a ir viendo conforme avance el tiempo y bueno, como decía Ángel, ya se ha visto que hay un impacto enorme de la inteligencia artificial en la producción, aunque son los creadores, yo creo, los que en esto pueden decir más, ¿no? Pero luego, a posteriori, hay otro papel que tiene la inteligencia artificial en el campo de los podcasts, y es que si contemplamos, que de esto igual podemos hablar un poco luego, este tipo de productos como un producto cultural, de ocio, en crecimiento, en expansión, simplemente considerándolo como lo que es patrimonio cultural, y que esto de la consideración de algo como patrimonio, una manifestación de este tipo, se puede, digamos que solo se ve o se consolida como patrimonio pasado el tiempo, cuando hay una perspectiva temporal que nos permite juzgar algo como patrimonial. En realidad, me pongo un poco el traje de lo que he sido durante bastantes años, que he trabajado en la Biblioteca Nacional. Los podcasts son patrimonio cultural, lo son ya, y es algo que hay que conservar y que debe tratarse con la misma categoría de otras manifestaciones culturales que, digamos, la evolución histórica y de la creación artística ya ha avalado, ¿no? Esto, digamos, que es un poco más nuevo y nos cuesta verlo desde ese punto de vista. Pero es que aquí la inteligencia artificial tiene otro papel importante, que es cómo se puede procesar el contenido que hay en los podcasts, y a partir de ahora incluso el audio es una herramienta fundamental para las tecnologías del lenguaje. Hay un Plan Nacional de Tecnologías del Lenguaje basado en el poder de la lengua como motor económico, ¿no? Y el audio de los podcasts refleja variantes del español en territorio nacional y en países latinoamericanos, refleja la variedad lingüística que hay en España, con tantas lenguas, no solo cooficiales, sino otras que no están consideradas oficiales, pero que hablan y que también tienen manifestaciones artísticas de todo tipo, cada vez más, ¿no? Y el procesar esa información, ese lenguaje hablado, ¿no?, ayuda a identificar, a promover otro tipo de productos y sirve de mayor soporte, yo creo, a la industria, ¿no? A posteriori, ahora se está hablando de los modelos de lenguaje y se está trabajando, no sé si saben, en un modelo de lenguaje grande en español y en lenguas cooficiales que pretende recoger también variantes del español en países de Latinoamérica. Y productos y fuentes documentales como los podcasts son especialmente valiosos para esto. Luego habría que hablar también acerca de
cómo se puede utilizar, respetando a los creadores, los derechos de propiedad intelectual, etc. Pero hay ahí un corpus documental muy potente que permite generar herramientas nuevas. Los modelos de lenguaje son lo que hay detrás de productos que todos ustedes conocen como ChatGPT. Entonces, lo que se está trabajando es en hacer un modelo de lenguaje que hable español, que tenga un porcentaje de español mayor, ¿no? Que sea relevante, ¿no? Entonces, ahí todo este material documental tiene un papel fundamental. Sin duda, un debate muy, muy interesante. No sé si alguno de vosotros quiere decir algo al respecto de lo que ha comentado Mar. Sí, a mí me gustaría decir que, bueno, por supuesto el podcast es patrimonio cultural. Nosotros, desde el punto de vista de nuestras ayudas, digo solamente, cultura lo entendemos en un sentido muy concreto, que es el de las competencias del Ministerio de Cultura. Porque a veces nos llegan proyectos que son cultura financiera o cultura sanitaria. Eso, pues en un término amplio sí que es cultura, pero nosotros, lo digo por dejar claro, ¿no?, las condiciones de posibilidad para recibir una de nuestras ayudas. Para nosotros cultura es, en un sentido restringido, de las competencias del Ministerio de Patrimonio, audiovisual, memoria, etcétera, ¿no? O sea, pues yo qué sé, biografías nos han presentado de Chillida, de Lorca. En ese ámbito nos movemos sobre todo porque también hay una limitación presupuestaria. Entonces, cultura nosotros lo entendemos en un sentido un poquito más estricto, o bueno, puede ser arbitrario, pero así lo entendemos. Yo voy a coger varias cosas de las que ha dicho Mar. Una, el título de la Academia del Audio, que lo resumimos por no poner todo el chorizo entero, es la Academia de las Artes, la Industria del Audio Hablado en Español, que tú has hecho referencia al audio hablado, por diferenciarnos de la música, que ya pues, tiene una estructura de muchos años, está muy consolidado, es un sector ya súper consolidado. Y precisamente otra de las cosas, lo que has dicho tú, Juan, es uno de los objetivos de la academia, es decir, que sea fácil la interlocución también con la administración, que esto que has tenido que explicar pues, también pueda ser explicado a los profesionales del audio desde una academia, desde una asociación de profesionales, ¿no? Eso es lo que nos hemos encontrado en el sector cuando hemos hecho, hemos trabajado el equipo de trabajo, es que estamos muy atomizados, somos un sector pues muy, muy atomizado, de muchas empresas que tarde o temprano iremos concentrándonos porque eso es un proceso en todos los sectores económicos desde la revolución industrial. Nos tenemos que ir concentrando para ser más fuertes todos, pero al mismo tiempo esa dispersión nos hace que la información no nos llegue correctamente a todos. Y tener esta asociación que pueda ser de profesionales, que insisto, se pondrán requisitos de entrada y unas barreras de entrada pues, fuertes para que realmente el que entre sea un profesional y luche por los intereses de los profesionales. Dentro habrá unos comités de trabajo, cada uno en diferentes verticales. Lógicamente, pues, hay dos patas muy fundamentales que son, o dos divisiones que son el audiolibro y el podcast, pero luego dentro de cada una pues, hay subsectores, guionistas, locutores, editores de sonido y luego productoras, comercializadoras, etcétera, etcétera. Entonces, esos objetivos son algunos de los que persigue la asociación. Sin duda alguna, esta asociación, yo en mi opinión personal, creo que va a suponer un buen arranque en esa creación de la industria del audio en español, como es el nombre de esta mesa, ¿no? Aspectos clave en la creación de la industria del audio en español. Pero yo quería preguntaros, ¿qué más creéis que hace falta, si es que hace falta algo? ¿Más apoyo institucional, más contacto con las administraciones, mayor conocimiento y expertise en nuevas tecnologías, quizás una expansión hacia nuevos mercados? Juan, tú has estado, por ejemplo, en el BIME en Colombia y también aquí en el BIME en Bilbao. ¿Hace falta encontrar nuevos mercados fuera? ¿Puede ser un buen catalizador para la creación de la industria? ¿Qué opináis? Os dejo un poco abierta la pregunta. Todo lo que dices me parece pertinente. Que exista una asociación desde el punto de vista institucional es muy bueno, que pueda haber una institución representativa con la que podamos interlocutar. Os deseo suerte en lo que supone
aunar diferentes intereses, ¿no? Porque a veces, Es lo claro, más difícil. tenéis a los grandes, a los pequeños, que son competencia entre sí, dentro de las profesiones, pues también los locutores pueden tener sus reivindicaciones propias, etc. La internacionalización, por supuesto, también tenemos líneas de ayuda a la internacionalización y, en el caso de España, la capacidad del español para ser un vehículo pues eso, continental, 500 millones de hablantes, nos da un potencial tremendo. Y la profesionalización, antes hablaban también de, pues eso, de tender a la especialización, también me parece bastante importante. Y hablaban también de la pasión, y yo, sin querer ser muy moñas, me gustaría mencionarlo, sí. O sea, efectivamente es el tesón y el seguirla hasta conseguirla lo que va a ser clave. Marta, Yo quería decir que cuando se trabaja en proyectos grandes, con muchos elementos que tienen que ver de una u otra forma y son ambiciosos, es clave la colaboración. Entonces, la idea de proyectos colaborativos, ¿no?, es fundamental porque lo que tú decías de la atomización, ¿no?, eso es un peligro para empezar, pero luego, aunque los creadores, los productores estén juntos y en una asociación como la academia, que puede ser, ¿no?, hay muchos otros elementos que tienen que ver con el contacto con las administraciones, el contacto con los desarrolladores de productos tecnológicos, que sin duda, si se conocen bien, si hay un diálogo adecuado, se retroalimentan. Es decir, que los creadores pueden aprender de las tecnologías, pueden conocer los caminos de la administración mejor, y al revés, los que necesitan desarrollar los productos tecnológicos se pueden apoyar en un material y a su vez, digamos, darle más difusión porque son útiles para más cosas, ¿no? Entonces, esta idea de, pues, por ejemplo, en los arranques de una academia, cuando se está empezando la producción de un determinado tipo de productos, ver qué salida puede tener o cómo puede servir para desarrollo de otras cosas, ¿no? Qué condiciones tiene que cumplir, si tiene que tener unas licencias X, si tiene que estar de acuerdo todos los creadores para que ese producto de creación se pueda utilizar para otras cosas y saber en qué condiciones se puede usar, ¿no? De partida es mucho más fácil que estar cada uno metido en su nicho, ¿no? y que luego pues, este potencial que tendría la comunicación lateral y multilateral, digamos que estar metido en tu nicho pues, te recorta muchas posibilidades, ¿no? Por eso es por lo que se puso en marcha también. Es uno de los objetivos que además se recogen claramente, que es aglutinar el contenido, el conocimiento en un solo sitio, Claro. para que luego todos los que estamos asociados a esa academia, que se llama academia no en un sentido de formación, que hay profesores académicos de diversas universidades que se van a poder unir y que van a tener pues, para unirse a la academia. Pero se trata de aglutinar esa información y que sea de fácil acceso, organizarla, que además suponga pues, también un sentimiento de pertenencia, que se fomente ese sentimiento de pertenencia al sector, que nos permita pues, diferenciarnos claramente de otros sectores y tener pues, unas ayudas propias. Es muy vulgar hablar de dinero, pero aquí todos vivimos de lo mismo, ¿no? Entonces, al final queremos pues, que se nos reconozca como sector, pues, mucha parte pues, en esa industria cultural que tú comentabas y que ya estuvimos hablando algún día, que a mí me parece súper interesante ese tema. Y bueno, pues esos son los objetivos reales de una asociación como esta. Vamos a dar paso a alguna pregunta, una o dos preguntas del público. Por aquí y al fondo. Ahora os pasan el micro. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por vuestra intervención, muy interesante. Yo soy Iñaki Tobar, somos de la productora Teatro Robótico de Misterio y hacemos ficciones sonoras originales, audiopelículas y audioseries, ¿vale? Antes estaba comentando Juan el tema de
estas ayudas que vais a lanzar o que estáis lanzando. Me ha dado la sensación de que lo hacíais desde una perspectiva un poco más académica, en esa definición de lo que es cultura, ¿no? En plan biografías y temas así más históricos. No sé cómo tratáis vosotros el mundo en concreto de las ficciones sonoras, si entramos dentro de este marco, en el cual yo creo que mucha gente de la que estamos aquí, que estamos en ese sector, nos sentimos un poco como viejunos, dinosaurios desamparados, que no sabemos muy bien a dónde pertenecemos exactamente, ¿no? Somos herederos un poco de ese espíritu de Radio Nacional de España, de los viejos tiempos, del audiodrama, ¿no? Y el radioteatro. Y no sé, me gustaría saber si también tenéis planes para eso, si entramos dentro de planes de crecimiento y de esa aportación a la cultura general. Juan, un momento. Si te parece, vamos a dar paso a la segunda pregunta y ahora las juntamos las respuestas, si os parece bien. Te dejo un rato para que te lo prepares. No, me lo apunto para que no se me olvide. ¿Sí? Adelante. Hola, también esto es una pregunta para Juan. Vaya. A la pregunta que hacían primero, que es el tema de, igual que en la industria audiovisual, sobre todo enfocada al cine, a la televisión, hubo un crecimiento importante en las producciones gracias a la creación de las AIEs, donde las empresas invertían en este tipo de producciones y podían tener unas deducciones fiscales, rebates fiscales y demás. Con las ficciones sonoras estamos viendo que está habiendo un auge, o por lo menos parece que hay, donde las empresas privadas están brandeando podcasts, ficciones sonoras. Eso creo que hay un interés por su parte. Si tuviesen esa posibilidad de también crear esas AIEs con esas productoras de podcast o demás, que se pudiesen deducir parte de lo que están invirtiendo en esa producción, creo que eso sería mucho más efectivo. A las empresas de productoras les beneficiaría mucho. Entonces, yo no sé si en un momento dado la figura de esas AIEs, también las empresas que hagan podcast se podrían beneficiar creando ese tipo de asociaciones fiscales con las empresas. Muchas gracias. Juan, adelante. Todo tuyo. Muy bien. Pues nada, sobre los podcasts de ficción, nosotros entendemos directamente que es cultura. O sea, la temática puede ser variadísima y la ficción consideramos que es cultura, con lo cual entran totalmente. Hablaba más de proyectos que puedan ser pues, aplicaciones sanitarias, de gamificación, bueno, o no sé, nos han presentado proyectos de gestores de fincas, podcast de gestores de fincas, pues eso no entra dentro de nuestras competencias. La ficción, totalmente. No sé si queda respondido con esto. Sí, ¿no? Pero vamos, también tenemos podcasts conversacionales, podcasts de no ficción, que también pueden ser culturales, pero la ficción, por definición. Y en cuanto a las posibles desgravaciones fiscales, pues eso ya será un pulso con Hacienda. Tenemos algunos en marcha, estamos planteándonos posibles desgravaciones en el sector del videojuego y ya sabemos que, en fin, hay muchos sectores que están pidiendo su desgravación fiscal solo dentro del Ministerio de Cultura y que nosotros tenemos que ir después de otras iniciativas que se van a mover, con lo cual, vamos, que no está todavía sobre la mesa, digamos, de una manera muy concreta. Eso, Miguel Ángel, por responderte, y perdona que me cuele. No, adelante. Pero será uno de los puntos que la asociación tenga que poner en marcha, sentarse a intentar defender esos intereses o esas opciones que, bueno, pues charlando con la administración, pues se puedan reflejar en, bueno, pues unos beneficios fiscales o en lo que se pueda conseguir, pero siempre luchando por que se nos reconozca como sector completo y tener pues, y lo mismo que tienen otros sectores. Pues no se trata tampoco de inventar, si podemos inventar algo bueno y chulo, pues fenomenal, pero si ya sabemos que en otros sitios está funcionando algo, pues oye, pues vamos a intentar también que nos beneficiemos nosotros de algo que ya está testado antes, ¿no? Entonces, por eso la asociación, yo os animo a que en breve, que lo pondremos en abierto para todos, pues que también nos ayudéis a recopilar todo lo que demanda el sector y nos ayude a trasladárselo a ellos para intentar que las legislaciones vayan en ese sentido. Sí, yo quería aclarar una cosa, por esto de si es cultura, el patrimonio, si es patrimonio cultural, etcétera. Me vuelvo a poner el traje de Biblioteca Nacional por una cosa, tengo un mensaje, por si alguien no lo sabe. Todo lo que se publica en Internet en España, que está en español, en un sitio en español o en un sitio español, aunque no esté en español. Bueno, esto es una disquisición en la que habría que explicar mucho, pero bueno. Todo aquello que se publica o que tiene un anuncio, que se le ha dado publicidad en Internet, es objeto de depósito legal. No sé si alguien sabe lo que es el depósito legal, pero es una obligación que tienen los editores hasta hace unos años de todo lo que se publica en soporte físico en España
Y cuando digo soporte físico no hablo solo de libro y de prensa o de revistas, sino también de discos, de DVDs, de CDs. Esto ingresaba y sigue ingresando en la Biblioteca Nacional por depósito legal, y desde hace unos años todo lo que se publica en Internet es objeto de depósito legal. Eso quiere decir que si ingresa en la Biblioteca Nacional se considera patrimonio documental. Lo digo porque los podcasts que se publiquen en Internet digamos, son objeto de depósito legal y tendrán que poderse guardar a futuro en la Biblioteca Nacional. De manera que esto los hace un material patrimonial ya en sí mismo desde el momento en que digamos, se publican en la web, ¿vale? Y si la Biblioteca Nacional tendrá quizá problemas de recursos para poder guardar todo, porque todo lo que se publica en Internet es imposible guardarlo, pero digamos que si el sector es consciente de esto, y se puede de nuevo trabajar colaborativamente para algunas cosas como esta, pues sin duda creo que el sector se fortalecerá si es consciente de que lo que se produce se puede guardar para siempre. Y cuando digo para siempre, por lo menos 300 años, que es lo que lleva la Biblioteca Nacional guardando patrimonio. Me da la sensación de que podríamos estar aquí toda la mañana hablando de este asunto, pero el tiempo es limitado, así que os voy a agradecer enormemente vuestra asistencia a esta mesa, también al público y a Podcast Days por contar conmigo y con este espacio de debate. Así que nada, muchísimas gracias y seguimos. Gracias.